Aleluya. Bien, gracias al Señor en vivo, online. Vamos a orar, vamos a prepararnos. Hay algunas cositas importantes que dejar hoy día en el avance de la parte 3 de lo que es Hechos de los Apóstoles, del capítulo 19. Bien, vamos a orar. Tengo aquí ya visto algunas ideas para ir ordenadito. Pero necesitamos orar para que Dios dirija, para que Dios ponga ahí su sabiduría, su dirección, nos dé entendimiento, revelación, porque podemos hablar muchas cosas nosotros, pero esto tiene que ser revelado. Vamos a analizar un poquito también algunas cosas, términos que aparecen relacionados a lo que practicaban estos hermanos allí en Éfeso, que dice que renunciaron, salieron de esa situación y tuvieron que hacer un ritual ahí. Bueno, todo eso tiene un sentido espiritual y quiero que por favor hoy día me acompañe para que este tiempo sea de mucha, mucha impartición. Amén. Bien, aquí tengo donde vamos a quedar, donde quedamos, estoy buscando donde quedamos específicamente para no quedamos en la... Ya, gloria al Señor. Qué hermoso, cómo Pablo fue avanzando en este segundo, ya tercer viaje, para que Pablo pudiese llegar a esta realidad de establecerse en un lugar, era porque realmente el Señor tenía planes gloriosos. Quiero pedirle que compartan, que nos apoyen ahí, para que este tiempo también llegue a mucha, mucha gente más. Amén. Gloria al Señor. Bien, oramos al Padre. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos para que seas tú, Señor, entronizado, exaltado. No queremos ser solo nosotros, entre nosotros, sino queremos verte a ti, fluyendo, revelando, haciéndonos entender el consejo divino. Padre, tú preparas los tiempos, los momentos, este día, esta hora, que tu propósito sea llevado a cabo. No queremos ver más allá de lo que tú nos deseas, sino entender, comprender tu propósito y a dónde tú quieres llevarnos. Saca todo distractor, todo aquello que puede ofender, también sin siendo provocado algo de tu espíritu. Si tú vas a ofender la mente, traer una revelación al espíritu, amén, que sea lo que tú esperas, Señor. Pero no queremos hacer nada en el plano natural, queremos movernos sujetos completamente a tu espíritu para que esto edifique, para que esto dé luz y la iglesia y tus hijos avancen, reciban libertad, reciban sanidad, reciban la impartición del reino. Padre, todo lo dejamos sujeto bajo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo espíritu, todas las cosas se sujeta al Espíritu Santo del Señor. Nos rendimos en amor, nos despojamos de nosotros mismos, creyendo como que sabemos, tenemos una capacidad nuestra, si no confiamos en ti. Muchas gracias. Todo proviene de ti, te damos la gloria, la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias al Señor. Aleluya. Ya. Decía que vamos a tratar de responder algunas cosas y en este sentido quisiera darle la posibilidad a alguno que mientras, porque a veces no podemos contestar, no puedo estar pendiente de todos tus saludos, que se agradezco, pero preguntas que pudieran surgir, pero agradezco cuando alguien después pueda enviar una pregunta. Y este punto me gustó porque una hermana me preguntó la diferencia entre dos términos que aparecen acá, y lo vamos a buscar buscando el versículo específico para no cometer el error. Que cosas que necesitamos comprender son de las tinieblas, pero también vamos a ver por qué Pablo también permitió que esto estuviese acá, porque todo lo que la palabra nos registra hay un entendimiento, hay una sabiduría, hay una revelación. Dios honró, decíamos, la instancia, el tiempo que estuvo Pablo ahí, todo el tiempo que estuvo en ese lugar, ¿cierto? Decíamos que habían creído, confesando, dando cuenta de sus prácticas. Pero luego habla de esas prácticas, las pone más específicamente. En el verso 19, de ahí retomamos, respondemos un par de preguntas, que así como usted también puede hacer algunas preguntas, y una hermana que me comentaba me hacía preguntas, y podemos ir respondiendo, porque a veces no todo se puede traer en media hora que estamos haciendo ahora, sino por el contrario, quedamos siempre en debe, pero queremos ser lo más claro, preciso y conciso. Hechos 19:19 dice así, relata que espontáneamente muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y quemaron delante de todo. Dice, ellos la cuenta de su precio hallaron hasta 50
piezas de plata. Aquí menciona la magia, ¿ya? En la práctica que ellos tenían, esa parte, yo decía, a ver, para que tomemos bien de ahí donde quedó la inquietud de la hermana. En el verso 18 dice que muchos habían creído confesando y dando cuenta de sus prácticas. Las palabras confesando y dando cuenta indican que hubo una confesión completa y pública, lo dijimos. ¿Ya? Importante eso. Y la palabra traducida de práctica, en relación a lo que ellos hacían, tiene significado técnico, de hechicería y también hablábamos de la brujería y cosas que se relacionan. Entonces la hermana me decía la diferencia, porque aquí habla de que practicaban magia, ya ahora aquí es más específico. Hay términos que se usan ahora en nuestro idioma, digamos, contemporáneo, que en el tiempo de Pablo no se definían, pero sí hay algunas palabras que envuelven todo. Ya por eso mencionábamos esos dos términos. Y es necesario para responder un poquito a nuestra hermana que nos hablaba de la diferencia, que las dos cosas que ella decía entre lo que era adivinación y brujería, que parece que es lo mismo, pero no es lo mismo, ¿ya? Y esto tiene que ver más que nada con la práctica, ¿ya? La brujería. Sígame, por favor, para algunos que les interesa estos temas y dejar claro lo que también la palabra del Señor nos dice. Pero la diferencia entre la brujería y la adivinación, que parecen que son iguales, son medios que usa, ¿cierto? La parte esotérica, las tinieblas se mueven a través de esas cosas, pero mucha gente la practica. Entonces muchos creyentes han venido con esas ideas, con esas prácticas, y a veces no consideran que esto esté del todo mal. Entonces necesitamos traer luz al respecto. La brujería se centra en el hacer, alteran, manipulan las fuerzas naturales o espirituales. Ellos hacen trabajos, ¿cierto?, de brujería para lograr un cambio, para lograr el propósito que ellos tienen, ¿cierto?, provocar algo. La adivinación se centra en un conocer. La adivinación es un conocer, interpretan símbolos, señales, mensajes para obtener información oculta, sea del pasado o del presente o del futuro. Vuelvo a repetir, la brujería involucra prácticas activas, como usan cosas, pueden usar las hierbas, rituales, para modificar ciertas cosas, para cubrir, ellos deshacer supuestamente o crear algún bien o deshacer algún mal, ¿cierto? Ah, te hicieron brujería, y eso fue una acción, ¿ya? La adivinación usa herramientas como el tarot, la astrología, la lectura de las runas, que se llama, para comprender y revelar información. Todo lo que ellos buscan para ver y buscan cierta forma, bueno, existe la numerología y un montón de cosas que se usan. Todas estas cosas se usan para, aunque son distintas, pero al fin es lo mismo. Buscan entrar en un mundo de lo espiritual para obtener información, pero también para hacer algunas cosas, como estábamos hablando. Ahora, ¿qué dice el Señor? ¿Qué opina la palabra? Porque hay gente que nosotros pensamos que puede practicar estas cosas y es normal. Hay gente que le fascina esto de meterse en el tema del tarot, la parte estética de la brujesca, de la brujería, les gusta, le llama la atención. Bueno, y hay gente que lo ve como algo muy inocente. Entonces, no se entiende la profundidad del mundo espiritual. ¿Por qué? Porque son otros fines. Partamos por el propósito. La motivación tiene otros fines, otras razones, ¿cierto? De querer conseguir por voluntad propia cosas que a veces están ahí, están para que nosotros experimentemos, vivamos. Nosotros a veces queremos torcer ciertas cosas o queremos saber más de lo que conviene. Y lamentablemente eso llama la atención, pero es peligroso. ¿Por qué? Porque nos estamos exponiendo en una situación constantemente expuesta a las tinieblas. Existe el mundo espiritual, existe la realidad del mundo espiritual, por eso que Pablo, de alguna manera, él tuvo que permitir que los hermanos hicieran ese ritual, que habla de una cantidad de dinero, cuando habla de la cantidad de ciclos de plata, de lo que ellos pagaban por esos libros, ¿cierto? Era como un solo libro, valía lo que podían ganar durante un día y así.
muchas cosas más, o durante un mes, dependiendo de los libros. Entonces habla de cantidades de ciclos de plata, o sea, es cantidad de dinero que se acumulaba como en lingotes, por decirlo así, o monedas específicas de plata. Entonces, como si eso tenía tanta adhesión, llamamiento, porque ellos buscaban de alguna forma traer respuestas a través de esas cosas, la palabra de alguna forma bien clara y tajante, Pablo al permitir esta acción de destruir, de quemar, era porque ellos iban a sacar toda su confianza en esas cosas. ¿Por qué la Biblia en el Antiguo Testamento, por ahí Deuteronomio 18 nos habla, no vamos a dedicar tanto tiempo, pero habla de todas estas prácticas que habla de que son abominación al Señor? ¿Por qué? Porque dejan de lado la confianza, la dirección, la dependencia de Dios y quieren moverse por sus propios medios, usando no solamente técnicas y herramientas, sino moviéndose abiertamente en un plano de lo oscuro, porque todo esto proviene del mundo de las tinieblas, donde también existen poderes, existen espíritus engañadores, que la gente le hace sentir, le hace pensar que son reales, y como lo ven que funcionan y que descubren cosas, le hablan de su pasado, algunas cosas que tendríamos que llevar mucho tiempo para analizarlas, la gente cae o cree cándidamente porque piensan que es bueno, porque están descubriendo algo de su pasado, algo que no sabían. No todo lo sobrenatural o espiritual es de Dios, o Dios desea que tú te introduzcas. Por el contrario, tenemos que tener temor de Dios y cuidado para no involucrarnos en actos donde el Señor de una forma tajante condena. Entonces, qué importante es poder darnos cuenta que no solo son abominación a Jehová, todos los que practican estas cosas, o las mismas acciones, las mismas prácticas en sí, sino que además eso trae daño muchas veces a la gente. Por eso que nos encontramos con ocasiones donde tenemos que ayudar a personas a librarse, no pueden recibir las cosas de Dios, se dañan familias porque creen que es algo muy sano, pero en realidad atan, se meten en algo que ellos no se dan cuenta que traen mal, que traen ataduras, que traen algún tipo de, inclusive de maldiciones sobre personas, sobre cosas. Y la gente, por querer a veces en lo rápido, recibir rápidamente respuestas, se introducen estas cosas. Entonces Pablo fue tajante y tuvo que dejar que ellos practicaran de alguna manera este rito de quemar, porque de esa forma ellos estaban cortando con todo su pasado. Ellos estaban diciendo ya no practicaremos más estas cosas. Ahora esa decisión de arrepentimiento, de conversión, es muy importante para cortar con toda esa nuestra dependencia y abertura a esas cosas que antes teníamos y ahora lograr vencer a través de la fe y a través de la humillación y de la confianza que ahora todo lo que vamos a hacer va a ser por la guianza del Espíritu, que es real, que es poderosa, y la revelación que Dios nos da de las situaciones. Es Dios el que tiene que ser el que dirija nuestras vidas, aunque no va a funcionar de una forma mágica como muchas veces nos encantan las cosas así momentáneas, pero Dios es el mejor guiador, el sabio por excelencia, que sabe lo que es mejor para nosotros, y si muchas veces no dice sí ni no, o espera, siempre lo que Dios dice va a ser mejor, porque a veces nos cuesta a nosotros esperar, y ahí está la diferencia, porque mucha gente le gusta moverse en ese plano de las tinieblas, porque en su soberbia ellos consiguen, ellos están dispuestos a pagar, y generalmente hay mucho dinero en medio de todo esto, esta gente que practica y hay ganancias, muchas ganancias para esta gente, pero lamentablemente no saben que se están metiendo en algo que les va a traer algún tipo de consecuencia, no solo de alejarse e irse contra Dios, sino en sus propias vidas y en familias que a veces la pagan con enfermedad y con muchas cosas, en vez de traer algún daño, traen, o sea, perdón, no solamente un daño, o pueden traer una solución, pero también un daño mayor, a eso me refiero. O sea, no es solamente un daño que van a causar aquí en lo natural, en lo físico, sino afectarán en la vida espiritualmente. Y mucha gente que se ha atado en estas cosas y hoy día necesita ser libre para no seguir afectando sus generaciones, porque estas cosas muchas veces se transfieren, estas creencias, y la gente las practica como si fuera lo más normal, pero tenemos que tener cuidado. Estas cosas no solo ofenden a Dios o abominación a Jehová, a nuestro Dios, sino que además traen daños colaterales que afectarán tu vida actual, presente, muchas
cosas se pueden solucionar, pero a la vez siempre te pone algo extra donde la maldición, la enfermedad, igual te va a tocar, y sin hablar de lo espiritual, las consecuencias que te va a afectar en tu vida y en tu casa o en tu familia. Entonces, hay que llegar a tomar esta decisión, hay que llegar a ser tajante como lo hicieron ellos, quemaron todos los libros a fin de resolver el pasado, y dice que todo lo demoníaco, todo terminarlo ahí para cortarlo, pero tuvo que ser algo radical. Aquí no les importó la cantidad de, como le digo, del dinero que estaba involucrado, ellos lo hicieron, lo quemaron públicamente. Y dice más adelante, vamos a ver si hablamos algo más hoy día, no nos vamos a quedar en este tema. Lo hice en relación a una persona que me hizo pregunta interna, y yo le dije, ya voy a la clase porque lo vamos a responder porque está dentro del contexto. Preguntas que están dentro del contexto de lo que estamos viendo, ellos, Apóstoles capítulo 19, en este caso, usted puede ir haciendo, o que quede en inquietud porque no podemos resolver todo en media hora, ¿ya? O a veces nos pasamos algún par de minutos, pero queremos ser lo más claro posible. Vamos a darle hasta las 8:30 aproximadamente. Hechos 19:20 dice, concluye diciendo, así que crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Ya también se puede traducir esto, y así la palabra crecía y fortalecía por el poder del Señor. O sea, todo esto tiene que ver con el poder del Señor, que respalda su palabra, porque es Cristo mismo siendo impartido, el verbo, la palabra, ¿cierto? No es un mensaje, es una persona que se manifiesta. Qué maravilloso. Hechos del 19, que estamos viendo, del versículo 21 al 22, aquí hay una parte que también quisiera resaltar, y quizás esto nos pueda servir para una tarea posterior. Dice así, vamos a leer. Dice que Pablo se propuso a ir a Jerusalén y a Roma. Dice, pasadas estas cosas, lo que ya estamos comentando, que la palabra corría, todo lo que pasó anteriormente, dice, Pablo se propuso ir, pero dice una palabra, se propuso en espíritu ir a Jerusalén. Se propuso en espíritu ir a Jerusalén. Después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le servían, en este caso Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. ¿Ya? Qué importante es esto, maravilloso, porque ahí habla de algo que se provocó en el espíritu de él. ¿Cuándo tú puedes saber que hay algo que Dios ha puesto en tu espíritu que proviene de Dios o es algo tuyo? ¿Cuándo una carga? Porque aquí es lo que está hablando, y él tenía una carga espiritual. Habla del espíritu, lo vamos a definir quizás un poquito más, que habla de esta unidad de tu espíritu ya, con el espíritu de Dios, con el espíritu tuyo activado, donde tú puedes recibir consejo, donde puedes recibir dirección. Y Pablo era un hombre del espíritu, que vivía en esa sintonía. Entonces lo que él propuso en el espíritu no era solamente en su espíritu, sino unido en el espíritu del Señor. O sea, lo recibió como una carga de Dios. ¿Cómo diferenciar entre una carga y otra? Quizás la próxima semana podríamos hablar cómo recibir, cómo estar claro cuando es una carga del Señor, cuando es Dios el que está dirigiendo alguna situación, aquí a una ciudad, a algo específico. Vamos a considerarlo. Menciona algunos compañeros, ahí menciona a Erasto, que era un tesorero de la ciudad de Corinto, Romanos 16:23, y véase también 2 de Timoteo 4:20, los que anotan. Habla de una persona de alto rango, quien probablemente se había convertido mediante la predicación ahí de Pablo en Corinto. Hechos 18:8, en ese momento tiene que haberse convertido, y llegó a ser un asistente suyo, parte del equipo que decíamos que Pablo conformó. En el versículo 22, Pablo, habiendo enviado a Timoteo y a Erasto a Macedonia, se quedó en Asia por algún tiempo. Durante su estadía en Éfeso, el apóstol escribió su primera epístola a los Corintios. ¿Ya? Su primera epístola, perdón, en Corinto. Ahí cuando él comenzó a escribir en Primera de Corintios 16:3 hasta el verso 10, el verso 19, Primera de Corintios 16, verso 3 al 10, verso 19, Primera de Corintios capítulo 4, verso 17, y vea también ahí, corrobore lo que estamos viendo en Hechos 19, del verso 20 al 23, el verso 8 al 10, el 17 y capítulo 20, verso 1. Todo eso nos habla de Pablo
comenzando a escribir su primera epístola a la iglesia en Corinto. Cómo la iglesia en Corinto recibió esta carta y comenzó Pablo a escribir. Y eso está todo graficado. Qué hermoso, ¿eh? Entonces todo esto no son inventos, no son cosas que la ordenaron al azar. Pablo y todos sus viajes están totalmente registrados y cómo él fue haciendo, guiándolo Dios en cada estación, en cada etapa. Y vemos ejemplos de Dios, que hay momentos que Dios te lleva a hacer cosas específicas. Pablo aquí aprovechó el tiempo también para escribir. Sabiduría de Dios cuando Dios nos está guiando a hacer algo específico. Entonces, aquí su propósito, y aquí quiero detenerme un poquito, su propósito al ir a Jerusalén, hay algo que aquí vamos a tener que resolver quizás más adelante, que todavía Pablo tenía una cierta preocupación, podríamos decir, amorosa, y era necesario dar un alivio, ¿cierto?, a las necesidades de los santos pobres de dicha ciudad de Jerusalén. En ese tiempo él se encontraba en Éfeso, cumpliendo su tercer viaje ministerial, ocupado con la carga que llevaba y Dios lo puso a estar durante 3 años, ¿se acuerdan? Primera de Corintios, capítulo 16, del 8 al 9, y también en ciudades cercanas, que era Macedonia y Acaya, Primera de Corintios 16, del 5 al 7, y Hechos 20, del 1 al 3. Pero no obstante, a pesar de que estaba dedicado a hacer cosas allí, Dios lo tenía asignado, sígame con esta idea, a un lugar, a un sector geográfico, a unas iglesias que estaba formando allí en Corinto, todo lo que estaba haciendo allí en Asia. Aún así, Pablo tenía una carga de apartar una parte de su tiempo para atender los santos que estaban pasando necesidad en Jerusalén. Pablo tenía una visión global, orgánica, corporativa, no solamente pensando en lo local, lo que él estaba haciendo, sino también siempre estaba pensando más allá. Cuando llegó a Corinto, escribió su epístola a los santos de Roma, donde manifiesta su propósito del viaje. ¿Se acuerdan? Le voy a citar el capítulo. Y les ruega que oren por él al respecto, para que Dios lo lleve, lo encamine y llegue a ese lugar. Romanos capítulo 15, del verso 25 al 31. Él tenía esa carga de ir a Roma. Aunque Pablo era un apóstol apartado de Dios para los gentiles, o, o- o evocado al ministerio al pueblo no judío, como dice Hechos 22, 21, Gálatas 2, 8, Pablo aún seguía sintiendo carga por los hermanos judíos. Todavía sentía preocupación por los intereses del Señor en relación a los judíos. En realidad su mayor preocupación, volvemos a decir, es el cuerpo universal de Cristo. No solo una parte del ministerio, él dijo, podría haber dicho, mi ministerio Dios me llamó a esto entre los gentiles, de los gentiles, los no judíos, entre ese pueblo, sino Pablo también nunca dejó de pensar en los demás. ¿Ya? Esto nos habla también de un Pablo que nos da un referente de que no solamente debemos pensar en nosotros, en nuestro ministerio, en nuestro llamado, sino el llamado de Dios, el propósito de Dios siempre va más allá y debemos considerar el cuerpo universal, general, lo que Dios está haciendo, cómo se está moviendo, hacia dónde nos está dirigiendo, estar en sintonía también y no dejar de pensar, considerar lo que está sucediendo en otros lugares. Además, y aquí quiero dar un énfasis, quizás no lo vamos a cerrar hoy día, pero quiero dar el énfasis de él quería ir a Jerusalén en ese momento, quizá para tener comunión con Jacobo y con los demás apóstoles. Acuérdense que hubo una situación ahí que se trató en Hechos capítulo 15 con los apóstoles, los ancianos, acerca de la influencia judía que ejercía sobre aquella ciudad. Según la enseñanza de Pablo, nos vamos a dar cuenta que Pablo tenía una intención de fondo. No habían quedado muchas cosas claras. Lo podemos ver más adelante, unos capítulos, que todavía seguían ellos queriendo imponer cosas. Y esto Pablo tenía una carga de poder sanar, de poder separar, de poder... porque de allá venía la fuente, desde Jerusalén. Entonces, si estaba la fuente, estaba siendo afectada. Acuérdense que corrió el río, la corriente, hasta Antioquía y comenzó la iglesia, pero si iba a seguir corriendo un río contaminado, para no decir envenenado, con otras prácticas. Entonces, el pueblo de Dios tenía que crecer con algo sano. Entonces, Pablo seguía con esa carga. Aquí, aunque no lo dice literalmente, después nos vamos a dar cuenta en los capítulos más adelante que Pablo sí tenía esa carga de volver a ir, seguir dándole vuelta. Él no quedó conforme en su espíritu porque ellos seguían queriendo imponerle cosas a los creyentes no judíos. Y según la enseñanza de Pablo en la epístola a los Gálatas y a los romanos, la decisión tomada,
¿cierto? En ese tiempo, en esa conferencia que dijimos que se hizo por los apóstoles y los ancianos en el capítulo 15, con miras a resolver el tema de la circuncisión, un tema que para ellos es sagradísimo, seguramente no le satisfizo completamente a Pablo. Entonces esto sin duda le perturbaba debido al gran interés por el propósito de Dios hoy día en el nuevo pacto, la cual consiste en edificar el cuerpo de Cristo sin excepción, sin poner más carga que poner a Jesucristo por sobre todas las cosas, su cruz y ninguna cosa que se le añade. Hay mucha gente que todavía le sigue añadiendo, que como que no es suficiente Cristo, el Cristo crucificado, la obra del poder de la resurrección, que necesitamos añadir otras cosas más. Y eso Pablo estaba en su carga porque sabía lo que estaba saliendo de allá podía traer contaminación acá. Y esto también es una alerta para nosotros, no salirnos de la centralidad de Cristo, de su cruz, del poder de su resurrección, del evangelio sano, puro, que ninguna cosa de los rituales, mandamientos, tradiciones afecten, se impongan por sobre las cosas espirituales que son esenciales para los cristianos que hoy día debemos de seguir y estar atentos. Lo que Jacobo dijo más adelante, y por eso lo vamos a considerar cuando lleguemos a ese capítulo, cuando Jacobo o Santiago dijo ahí en el capítulo 21, más adelante, vamos a verlo, Hechos de los Apóstoles 21, del 20 al 22, después de que Pablo llegó a Jerusalén, en el 21, del 17 al 18, porque Pablo sí llegó allá, y su propuesta era que participara en el voto nazareno. Seguían con el mismo tema, ¿se acuerdan? Hizo participar a 4 creyentes, que Pablo participara de un voto nazareno con 4 creyentes judíos en el capítulo 21, 23 y 24. Le he dado hartos versículos, espero que los consideren, los tomen, los vamos a tratar en su momento, pero son necesarias toda esta escritura para que usted se vaya ordenando completamente. O sea, ¿qué confirma esto? El punto de vista de Pablo. Todavía ellos seguían, si vamos a darnos cuenta más adelante, con su tema de querer seguir poniéndole tradición, rituales, prácticas judías al pueblo del Señor. Entonces Pablo esto tenía en su corazón el resolverlo. Entonces su carga también iba por ahí. Tenemos que aprender a leer más allá de lo que está escrito literalmente, en el espíritu. Está no se te olvide, está lo implícito y está lo explícito. Hay cosas que explícitamente están, pero hay cosas que están implícitas, aunque no salgan escritas literalmente. Tenemos que ver el corazón, la intención y el propósito. Y además lo que el Espíritu Santo nos muestra que Pablo, con su llamado y lo que Dios le entregó, quería resolver. Y gracias a Dios que se resolvió. Más adelante vemos un evangelio más claro, más llano, más explícito, porque Pablo también lo fue llevando a través de las epístolas. Pero aquí en Hechos de los Apóstoles, que estamos hablando en la transición, todavía hay cosas que Pablo necesitaba solucionar ahí en situ. Y eso es lo que vamos a ver que Pablo también tiene este sentir en su corazón. Vamos a ir cerrando alguna idea. Dijimos que no íbamos a extendernos más de lo necesario hoy día. Les dejo con inquietudes. Hechos 19:21, vemos que Pablo se propuso en su espíritu ir a Jerusalén, debido a que el Señor, el Espíritu, moraba en su espíritu, él podía tomar decisiones en esta unidad. Segunda Timoteo 4:22, Romano 8, del 10 al 11, habla de esta unión, de como hijos de Dios somos uno en el espíritu y también Dios nos guía porque somos uno en el Señor y podríamos decir muchas pasajes, escrituras más. Ciertamente él debió tomar esta decisión motivado por el Señor, es que el Señor que es espíritu. Tal era el sentir de su espíritu, como habla muchos pasajes de la Escritura en el Antiguo, Nuevo Testamento, como Dios dirige un espíritu regenerado, recreado, renacido, unido, sensible, ejercitado por el Espíritu, como habla de ese espíritu que ya nació de nuevo, que habla Juan, ese espíritu que después va siendo dirigido, que se mueve totalmente en el espíritu que mora, ahora también empieza a ser canalizado en esta unión. Todo esto actuaba Pablo juntamente con el Espíritu del Señor, como dice Romanos 8:16, como hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios, porque si nacimos del Espíritu, tenemos el Espíritu, también debemos movernos en el Espíritu, pero para eso tenemos que estar en esta unidad, nacidos de nuevo, regenerados, recreados, unidos en esta unidad en el Espíritu, gobernados por el Espíritu. Hay gente que nació de nuevo, pero no siguen gobernadas por el Espíritu. Hay gente que tiene el Espíritu, pero su espíritu
todavía no ha experimentado esta obra. ¿Por qué? Porque lamentablemente algunos solamente obtienen religión, concepto, el Espíritu está trabajando, pero no viven esta unidad intrínseca, como decimos muchas veces, invisible, indivisible, real, poderosa, pero que debemos reconocerla y experimentarla. Pablo en el Espíritu adoraba, servía a Dios, como dice Juan 4:24, era un adorador en el Espíritu. Romano 1:9, él servía en el Espíritu, todo lo hacía en el Espíritu. Habla del Espíritu de Dios, pero también desde su Espíritu. Eso tenemos que activarlo, eso tenemos que compartirlo, no quedarnos solamente con la realidad que el espíritu es algo externo o que yo mi espíritu, sino esa unidad que se provoca, y eso necesitamos reconocerlo para saber luego cuándo es el Espíritu de Dios que nos está guiando, cuándo es el Señor que nos está dando la carga, porque hay mucha gente que se quiere guiar por lo externo, no teniendo una realidad interna. Hay algunos que dicen, no, si yo sentí aquí en mi corazón, pero no saben definir entre una cosa y otra. Eso vamos a tener que dedicar un poquito más y dar luz al respecto. No sé si la próxima semana, depende si alguien me tiene alguna inquietud, vamos a enfatizar un poco más a este punto, ¿ya? Con esto voy a cerrar. Entonces, tanto la decisión de Pablo de ir a Jerusalén como su deseo de ver a Roma se cumplieron más adelante. Pablo efectivamente fue a Jerusalén, aparece en Hechos 21:17, y también vio en su último tiempo, llegó a Roma, del capítulo 28, verso 14 al 16. El Señor cumplió a cabo ese deseo del apóstol, llevarlo a Roma también, apelar a César. Bueno, todo eso, y aquí después vamos a hablar del tiempo crucial, de lo que él tuvo que experimentar ahí, movido por el Señor. Porque hay cosas que podemos ver oposición, pero también vemos el respaldo de Dios. Oramos en gratitud porque Pablo nos está haciendo un referente, como decimos, pero también un motivo de inspiración para saber de que esas cosas siguen activas hoy día, la dirección del Señor. Padre, muchas gracias estos tiempos que nos están mostrando, alumbrando, enseñando, direccionando por esa gracia que es abundante en Cristo. Nos ponemos de acuerdo contigo, nos sometemos voluntariamente y en amor para prepararnos para este tiempo que la iglesia también está en movimiento, que nada de la tradición, nada de la religión, nada de lo que el hombre trae como liturgias, como rituales personales, naturales o familiares, estorbe la vida normal, sana de una iglesia que necesita solamente la revelación de Cristo, vivir en Cristo, aplicando la cruz y viviendo en ese poder de la resurrección. Enséñanos a tener ese evangelio puro, sano, para transmitirlo, para vivirlo y experimentarlo. Gracias, Padre, por esta hora, por esta media hora, este tiempo que nos permites compartir, que esto siga provocando el querer y el hacer una iglesia avivada, despierta, y que también toma decisiones desde el Espíritu. Gracias por este tiempo, a ti damos la gloria, la honra y el honor en Cristo Jesús. Amén y amén. A su nombre, gloria. Nos vemos online el próximo martes y congréguese en la semana, participe en las casas iglesias, mañana discipulados los que son de casa. Bueno, seguimos en comunión. Chao, chao, paz del Señor.